Seguimos en el estudio de la primera carta de Pedro y ahora pues vamos a estar en el tercer capítulo de esa carta. Antes de, pues quería hablar de algo que pues prometí que íbamos a hablar cuando estuvimos en capítulo 1, pero para eso tenemos que entender primero que vivimos en un mundo hostil, ¿verdad? Vivimos en un mundo que no quiere conocer el reino de Dios. Y ahora nosotros como cristianos, como creyentes en ese reino, vamos a enfrentar dificultades, vamos a enfrentar persecución de diferentes tipos, ¿no? Pero pues Pedro escribió esta carta a las iglesias precisamente para tratar con ese problema de la persecución. Pero pues primero quería hablar un poco acerca del contexto, porque el hecho de vivir en un mundo hostil a veces nos desanima. Yo no sé de ti, pero a veces me desanima el hecho de que el mundo parece que no le importa la injusticia, por ejemplo. Las cosas malas, la maldad en sí. Y eso nos podría desanimar. Y ese es el problema que Pedro quería confrontar con esta carta. El desánimo que provoca la persecución. Entonces, para eso quería como tomar un paso atrás y ver el hecho de que Dios nos ha dado su palabra precisamente para animarnos. O sea, la palabra de Dios es aliento para nosotros, es pan de vida. Es algo que como una carta de amor que Dios ha escrito para pues animarnos. Pero para esa lectura tenemos que entender ciertas cosas y esas son las cosas que quería mencionar ahora, que tiene que ver con el contexto. Nomás eso es un paréntesis ahora para hablar un poco acerca de cómo leer tu Biblia. ¿Ok? Entonces, hay algunas preguntas que tenemos que hacer cuando vamos a leer algo en la Biblia. Y tenemos que entender en esto que la palabra de Dios, la Biblia la palabra de Dios es oportuno o providencial. Y lo que quiere decir eso es que Dios trata con los problemas de la gente. Entonces, en aquel entonces, pues la gente tenía problemas que Dios les quería ayudar a tratar. Y pueden ser algo que pues se alinea con los problemas que nosotros tenemos, o puede ser que no. Depende, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿cuántos de ustedes han tenido que luchar con hermanos que te dicen que tienes que circuncidarte para ser salvo? A ver, las manos. ¿Ok? No es problema hoy día para nosotros. O que te dicen que no debes comer carne sacrificada a los ídolos. Tampoco. O sea, no es un problema que enfrentamos hoy día. Sin embargo, hay aspectos de eso que podemos aplicar a nuestras vidas hoy día. ¿Ok? Pues es por eso que el contexto es importante. Por otro lado, o sea, es importante porque hay personas que dicen, pues la Biblia hoy día no es relevante, precisamente por eso.
no se aplica a los problemas que nosotros tenemos. Y es por eso que tenemos que entender esta cuestión del contexto de la Biblia, ¿no? Entonces, la palabra es eterno, o sea, no va a cambiar. Dios habló con ellos en aquel entonces a través de la Escritura y va a hablar a nosotros también sigue hablando a nosotros a través de la Escritura. Eso no ha cambiado. Pero la cuestión de contexto es importante. O sea, ¿qué podemos discernir de la palabra? Pues, ¿qué es lo que el autor quería tratar? ¿Qué es el problema que el autor de esa carta o ese libro, qué es lo que él quería tratar? ¿Ok? Entonces, estas son las preguntas básicas, ¿no? Para ayudarnos a cuando leemos la Biblia. ¿Qué clase de literatura es? Y si a grandes rasgos hay dos en la Biblia, uno que es narrativo, o sea, que trata de pues, narrar hechos, y por otro lado hay poesía, o sea, que usa lenguaje poético de pues, símbolos y todo eso. Ahora se puede dividir eso en más, o sea, hay libros narrativos históricos, hay poesía y literatura de sabiduría como proverbios, hay profecía, hay varios tipos de literatura, parábolas, la ley, que habla de cómo comportarte. Entonces, luego viene, y eso ayuda para saber que si es algo de poesía, no está hablando literalmente a nosotros de qué debemos hacer. O sea, Dios no tiene alas como una gallina, donde vamos a buscar refugio. Se entiende, ¿verdad? Pero, pues, es poesía para como describirnos algo que es una realidad. Entonces, la primera pregunta es ¿qué clase de literatura es? La segunda pregunta es ¿quién lo escribió? Por ejemplo, Santiago era medio hermano de Cristo, creció con él. Él va a tener una perspectiva diferente de otra persona. Pablo era un erudito, fariseo, o sea, un hombre muy estudiado. Entonces, ayuda a saber quién escribió el libro. ¿Para quiénes fue escrito? ¿Quién era el público? ¿Cómo afecta su cultura a lo que escribió el autor ahí? Por ejemplo, el Evangelio de Marcos fue escrito más para los romanos, o sea, por eso Marcos tiene muchos hechos, muchas acciones, tiene poca parábola, porque los romanos querían acción, o sea, eran de las películas de acción ahí. Entonces, por eso Marcos pues escribe para ellos, no como Mateo, quien fue como instruido en el judaísmo y pues Mateo trata más de esos aspectos de la vida de Cristo. Y luego, ¿por qué la escribió? ¿Por qué fue escrito? ¿Qué fue la motivación? ¿Qué temas quería tratar el autor? Como esto que vamos a leer ahora, primero de Pedro, pues el autor, Pedro, quería tratar con la persecución en la iglesia de los cristianos que estaban viviendo actualmente en sus vidas la persecución del Imperio Romano. Entonces, ver los temas que el autor quería tratar con ellos. ¿Ok? Entonces, esas son cuestiones importantes para nosotros cuando vamos a leer la Biblia. Y esto lo que vamos a ver ahora, Pedro quiere tratar con
Sí, cerrados, por favor. ¿Cómo debemos vivir los creyentes en un mundo hostil e injusto? ¿Cómo debemos vivir en ese mundo? Entonces vamos a leer ahora, los que traen sus Biblias, espero que sean la mayoría. Vamos a leer, vamos a retocar parte de lo que tocó hasta el domingo pasado. O sea, vamos a leer otra vez, empezando en versículo 1 ahí, de Primero de Pedro. Muy bien. ¿Listos? Asimismo, esposas, sométanse a sus esposos, de modo que si algunos de ellos, decir aquí, cuando hablo de persecución, no estoy hablando que las esposas, no estamos hablando de que las esposas están perseguidas, ¿ok? Aclarando. Asimismo, esposas, sométanse a sus esposos, de modo que si algunos de ellos no creen en la palabra, pueden ser ganados más por el comportamiento de ustedes que por sus palabras, al observar su conducta íntegra y respetuosa. Que la belleza de ustedes no sea la externa, que consiste en adornos tales como peinados ostentosos, joyas de oro y vestidos lujosos. Que su belleza sea más bien la incorruptible, la que procede de lo íntimo del corazón y consiste en un espíritu suave y apacible. Esta sí que tiene mucho valor delante de Dios. Así se adornaban en tiempos antiguos las santas mujeres que esperaban en Dios, cada uno sumisa a su esposo. Entonces, aquí, haciendo un paréntesis otra vez, por eso es importante el contexto aquí. Lo que Pedro quiere decir aquí no está hablando tanto de cómo deben vestirse las mujeres, sino cómo debe ser su actitud. O sea, no sea atractiva por fuera, aunque no hay nada mal de eso, pero su atracción debe de ser algo interno, algo que viene de un corazón apacible. Sí, porque en muchas iglesias han tomado esto como la ley para las mujeres de no vestirse así y así. Entonces, no es el punto aquí. Ok, vamos a seguir. Tal es el caso de Sara, que obedecía a Abraham y lo llamaba su Señor. Ustedes son hijas de ella si hacen el bien y viven sin ningún temor. De igual manera, ustedes esposos, sean comprensivos en su vida conyugal, tratando cada uno a su esposa con respeto, ya que como mujer es más delicada, y ambos son herederos del grato don de la vida. Así nada estorbará las oraciones de ustedes. Y ese es algo tan radical para aquel entonces, decir que las mujeres eran coherederos con los maridos de las promesas de Dios. O sea, para nosotros no nos llama mucho la atención, pero en aquel entonces esto fue como una fórmula radical. ¿Ok? Bueno, vamos a seguir. En fin, viven en armonía los unos con los otros, comparten penas y alegrías, practiquen el amor fraternal, sean compasivos y humildes. No devuelvan mal por mal, ni insulto por insulto. Más bien bendigan, porque para esto fueron llamados, para heredar una bendición. En efecto, el que quiera amar la vida y gozar de días felices, que refrene su lengua de hablar el mal y sus labios de proferir engaños, que se aparte del mal y haga el bien, que busque la paz y la siga. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra los que hacen el mal.
Y a ustedes, ¿quién les va a hacer daño si se esfuerzan por hacer el bien? Dichosos si sufren por causa de la justicia. No teman lo que ellos temen, ni se dejen asustar, más bien honren en su corazón a Cristo como Señor. Estén siempre preparados para responder a todo el que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes, pero háganlo con gentileza y respeto, manteniendo la conciencia limpia, para que los que hablan mal de la buena conducta de ustedes en Cristo se avergüencen de sus calumnias. Si es la voluntad de Dios, es preferible sufrir por hacer el bien que por hacer el mal. Porque Cristo murió por los pecados una vez por todas, el justo por los injustos, a fin de llevarlos a ustedes a Dios. Él sufrió la muerte en su cuerpo, pero el Espíritu hizo que volviera a la vida. Por medio del Espíritu fue y predicó a los espíritus encarcelados, que en los tiempos antiguos, en los días de Noé, desobedecieron cuando Dios esperaba con paciencia mientras se construía el arca. En ella solo pocas personas, 8 en total, se salvaron mediante el agua, la cual simboliza el bautismo que ahora los salva también a ustedes. El bautismo no consiste en la limpieza del cuerpo, sino en el compromiso de tener una buena conciencia delante de Dios. Esta salvación es posible por la resurrección de Jesucristo, quien subió al cielo y tomó su lugar a la derecha de Dios, y a quien están sometidos los ángeles, las autoridades y los poderes. Por tanto, ya que Cristo sufrió en el cuerpo, asumen también ustedes la misma actitud, porque el que ha sufrido en el cuerpo ha roto con el pecado, para vivir el resto de su vida terrenal, no satisfaciendo sus pasiones humanas, sino cumpliendo la voluntad de Dios. Pues ya basta con el tiempo que han desperdiciado haciendo lo que agrada a los incrédulos, entregados al desenfreno, a las pasiones, a las borracheras, a las orgías, a las parandas y a las idolatrías abominables. A ellos les parece extraño que ustedes ya no corran con ellos en ese mismo desbordamiento de inmoralidad, y por eso los insultan. Pero ellos tendrán que rendirle cuentas a aquel que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Por eso también les predicó el Evangelio aún a los muertos, para que a pesar de haber sido juzgados según criterios humanos, en lo que atañe al cuerpo, viven conforme a Dios en lo que atañe al Espíritu. Amén. Vamos a terminar ahí. Entonces la pregunta es, ¿cómo debemos vivir los creyentes en un mundo injusto? ¿Y qué dice aquí? Pues primero, lo que se vio anteriormente en capítulo 2, y pues decía, fortalecidos por ser parte de la iglesia. Eso es lo que se vio el domingo pasado. Pero también, pues en tu misma familia, ¿no? Y entonces Pedro da unos tips aquí a las mujeres, a las esposas, de cómo ganar a tu marido. Dice que si algunos de ellos no creen en la palabra, pueden ser ganados. O sea, eso es una palabra de ánimo para los maridos que todavía no conocen a Cristo, pues pueden ser ganados, dice. Y luego, pues, o sea, esta parte que vamos a ver ahora tiene que ver con el evangelismo, o sea, lo que nosotros hacemos en el mundo para glorificar a Cristo. Entonces, pero en versículo 6 dice, ustedes son hijas de ella si hacen el bien y viven
sin ningún temor. O sea, y ese es el otro tema que él va a abrir ahora de que no debemos temer a las autoridades terrenales, sino confiar en Dios, quien es el juez de todos. ¿Ok? Pero dice básicamente, en pocas palabras, debemos vivir en armonía. ¿Ok? Eso es lo que dice ahí. En la Reina Valera dice de un mismo sentir. Y esto pues la palabra literalmente habla de tener la misma mente. Y eso se trata mucho, tiene mucho que ver con la doctrina que llevamos, que estemos de acuerdo en la doctrina de la Biblia. Y ese es el trabajo principal de los líderes, de los pastores y los líderes en la iglesia, de promover esa unidad, de que todos tengamos el mismo conocimiento de Cristo. Y por eso en Efesios 4, 11 a 13 dice, Cristo mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. De este modo, todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Entonces, eso es lo que promueve la unidad en la iglesia. Es por eso que podemos vivir en armonía, porque no tenemos diferentes doctrinas extrañas acerca de quién es Dios y pues todo eso. Ahora, Pedro es muy realista. O sea, era pues un hombre común y corriente y sabe cómo es la gente. Y él toma en cuenta que a veces los mismos cristianos nos van a perseguir. No sé si te ha tocado eso. A mí me ha tocado, no es una experiencia muy bonita, pero va a suceder. Vivimos en un mundo donde pues todos somos pecadores salvados por la gracia de Dios. Y vemos que en el caso de Moisés, por ejemplo, pues Moisés rescató al pueblo y los sacó de Egipto, donde eran esclavos. Y sin embargo, Moisés sufrió persecución de parte de los mismos israelitas, porque todavía llevaban en sus corazones algo de Egipto. ¿Sí? Entonces, eso sucede con nosotros también. Llevamos algo de esa vida anterior en nosotros que tenemos que esforzarnos para quitar todo eso. Esos principios del mundo, esa mentalidad mundana. Entonces, a veces esperamos que la iglesia sea perfecta, pero vemos que pues no lo es. Y hay que recordar en eso que el trabajo número uno para el diablo es la desunión. Es lo que él trata de sembrar como pueda. La cizaña de desunión, de falta de armonía. Pero lo que Dios quiere para nosotros es que vivamos en armonía. ¿Ok? Y luego dice ahí en versículo 10 a 12, pues Pedro está citando Salmo 34 y básicamente él dice, en fin, menciona las cualidades que debemos adoptar en nuestras vidas y en fin, ¿por qué buscar problemas? ¿Verdad? Es la pregunta para nosotros. ¿Por qué buscar problemas? Ponte en paz, ¿verdad? ¿Por qué tanto drama? ¿Verdad? Entonces, el que quiere amar la vida y gozar de días felices, que refrene su lengua de hablar el mal, etcétera, etcétera, no citando Salmo 34. ¿Por qué buscar problemas? Cuida tu lengua y a lo mejor no vas a caer en problemas, no vas a caer en esa trampa.
Ok, entonces eso termina la parte de cómo fortalecernos como miembros de la iglesia de Cristo. Y ahora Pedro va a empezar una transición a la parte de cómo resistir la persecución. ¿Qué hacer frente a la persecución? Y Pedro sabe que los hermanos ahí están sufriendo, él mismo había sufrido mucho. Pero aquí empieza como una transición al tema principal de su carta, que es esto de la persecución por fuera. Y hace una pregunta, ¿quién les puede hacer daño si hacen el bien? Pues es una buena pregunta, porque pues yo he conocido muchas personas que hacen el bien y de todos modos les hacen mal, ¿verdad? Pero hay que entender el argumento de Pedro aquí, y es el mismo argumento que hizo Pablo en Romanos capítulo 8. Dice el versículo 18, de hecho considero que en nada se comparan los sufrimientos actuales con la gloria que habrá de revelarse en nosotros. Y luego dice, si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? Pues la respuesta natural es, pues todo el mundo puede estar en contra nuestra. Pero a lo que va Pablo y a lo que va Pedro aquí es que en comparación con lo que es la eternidad, lo que nosotros somos ahora, seres, hijos de Dios, seres eternos, a largo plazo, ¿quién te puede hacer daño? ¿Quién puede estar en contra nuestra? Entonces dice aquí Pablo en Romanos, por tu causa siempre nos llevan a la muerte. Sin embargo, a que te lleven a la muerte, sin embargo, en todo esto somos más que vencedores. Sí, entonces lo que Pablo dice aquí es que, mira, aunque te maten, eres más que vencedor. ¿Sí? O sea, la persecución a largo plazo realmente no importa mucho, porque tu lugar está seguro en el cielo. Y es el mismo argumento de Pedro aquí, cuando dice, ¿quién puede hacer daño a ustedes si hacen el bien? Pues obviamente la gente puede hacerte daño, pero la pregunta realmente es a largo plazo, ¿quién te puede hacer daño? Nadie, porque tú estás seguro en las manos de Dios. En otras palabras, mira, dice, habrá sufrimiento. Cristo sufrió. Y es porque vivimos en un mundo que está en nuestra contra. Pero nunca se les olvida, dice Pedro, que el mensaje primordial es que la justicia de Dios viene. A veces tarda, pero sí viene. Y ese es el mensaje de él aquí. Hoy está la cruz, pero mañana la resurrección. Hoy estás enfrentando la persecución, mañana estás en la gloria con Dios. Y Dios va a establecer la justicia. Es lo que dice aquí. Entonces, como Cristo, no tengan miedo de las personas que pueden quitar la vida temporal. Más bien, tengan miedo de la persona que puede quitar la vida eterna. O sea, no tengan miedo de esas personas que te oprimen en este momento. ¿Ok? También recuerden que también Cristo
recibió resistencia cuando él predicó el Evangelio. Y si él recibió resistencia, nosotros también vamos a recibir resistencia cuando predicamos el Evangelio, las buenas nuevas de Cristo. Entonces siguen su ejemplo. Fue perseguido injustamente, o sea, Cristo, pero él siguió y obedeció a su Padre. Entonces, a veces nos van a juzgar, nos van a perseguir injustamente, pero debemos obedecer a nuestro Padre Celestial. Porque ahora, después de ese sufrimiento y esa persecución, Cristo está sentado a la derecha del Padre. Y nosotros también, la Biblia dice, vamos a reinar con Él en el cielo. Entonces, que no se preocupen. Este es el mensaje que Pedro quiere comunicar. No se preocupen de estas persecuciones ahora. Dios es justo y Él va a pelear el caso de ustedes. ¿Sí? Viene el día de juicio. El Padre los va a vindicar. Y esta palabra vindicar no sé qué tan común es. A ver, ¿es una palabra que se usa con mucha frecuencia o no? Es una palabra, lo que quiere decir vindicar, justificar, exculpar. Es una palabra que básicamente quiere decir defender una persona contra las calumnias de otra persona. O sea, vindicar quiere decir que te va a justificar ante las calumnias o las mentiras de otras personas. Vas a salir justo. O sea, vas a salir como vencedor a pesar de todas esas mentiras. Eso es lo que quiere decir vindicar. Dios nos va a vindicar un día de estos. O sea, a pesar de todas las mentiras del enemigo, de nos quiere condenar y todo eso, Dios nos va a vindicar. Y Dios nos va a defender de todas las mentiras del acusador y de nuestros enemigos. Gloria a Dios, ¿verdad? Ahora, Pedro menciona algo aquí de los espíritus encarcelados. Quería mencionar lo que Martín Lutero dijo de este pasaje. Él dijo, este es un texto maravilloso y un pasaje quizás más oscuro que cualquier otro en el Nuevo Testamento, de modo que no sé con certeza lo que Pedro quiere decir. Entonces, Martín Lutero, quien fue tan dogmático en otras doctrinas de la Biblia, por ejemplo, de la salvación, si él dice aquí, pues no estoy cierto lo que quiere decir, menos yo voy a decir, esto es lo que quiere decir. Pero tengo algunas ideas, voy a compartir lo que pienso aquí, lo que pienso que quiere decir. Que esto se refiere a los ángeles caídos en Génesis capítulo 6. O sea, esto trata de los tiempos de Noé aquí. Y regresando a Génesis capítulo 6, habla de que pues los ángeles se casaron con las mujeres, seres humanos. Y que pues esto fue problema. No voy a repasar lo que dice ahí en Génesis 6, pero dice aquí que Cristo fue y
y predicó. Y la palabra ahí del griego que dice predicar es anunciar, no es evangelizar. Es muy importante ese punto. Cristo no fue a evangelizarlos, Él fue a anunciarlos, los que estaban encarcelados ahí. Pues ahí en Génesis 6, los que vinieron a la tierra, cuando murieron, se quedaron en un lugar especial para ellos. O los espíritus de esos criaturas, porque no eran seres humanos ya, eran otra cosa, un híbrido. Entonces, ya podemos perdernos en ese tema, pero Judas, versículo 6, la carta de Judas que viene después de Pedro aquí, él menciona esto también, y ahí donde dice, y los ángeles que no mantuvieron su posición, muchas gracias, que no mantuvieron estoy en Judas 6, y los ángeles que no mantuvieron su posición de autoridad, sino que abandonaron su propia morada, o sea, bajaron del cielo, los tiene perpetuamente encarcelados en oscuridad para el juicio del gran día. ¿Ok? Entonces, lo que tomamos de esto es que hay unos espíritus que están encarcelados, o sea, están en un lugar preparado para ellos. No es el infierno, o sea, no necesariamente es el infierno, pues la palabra griega ahí habla de una prisión donde ellos están. Y pues ahí siguiendo este tema, Pedro dice en capítulo 4 lo que ya leímos, pero ellos tendrán que rendirle cuentas a aquel que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Por esto también se les predicó el evangelio aún a los muertos, para que a pesar de haber sido juzgados según criterios humanos en lo que atañe al cuerpo, viven conforme a Dios en lo que atañe al espíritu. Pues lo que podemos decir de todo esto, de este pasaje, es que Pedro está tratando con el tema de vindicar, que todo el mundo tendrá que reconocer que Cristo es justo, que fue inocente cuando lo crucificaron. Y está usando Pedro este hecho de que Cristo era inocente como también para animarnos a nosotros, que también el Señor nos va a vindicar a nosotros, que también somos justos en Cristo Jesús. Pero yo creo que a pesar de, o sea, si quieres, te puedo dar una lista de pasajes que hablan de estos espíritus encarcelados, si quieres profundizarte en eso. Pero creo que el punto aquí principal, número 1, es lo de la vindicación. Y número 2 es lo que él dice en versículo 15. Estén siempre preparados para responder. Voy a poner aquí. A todo el que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes. Este es el enfoque para nosotros también. De siempre estar preparados para tener una razón, de explicar la razón de nuestra esperanza. O sea, y ahí pues se puede hablar de todo lo que hizo Cristo. De hecho, versículo 18 ahí dice, porque Cristo murió por los pecados una vez por todas, el justo por los injustos, a fin de llevarlos a ustedes a Dios. Entonces, yo creo que el pensar de Pedro aquí
es que, mira, ustedes están sufriendo persecución ahora. Entonces deben de estar listos para explicar la razón de su esperanza. Porque a lo mejor las personas que te están persiguiendo, como el Señor dijo en la cruz, no saben lo que hacen. Y puede ser esas personas que te persiguen ahora no saben lo que hacen. Entonces que estés listo para dar una razón de tu esperanza en Cristo. Este es el mensaje que debemos llevar. Aún frente a la persecución, de poder explicar por qué somos salvos. ¿Qué es la esperanza que tenemos? No es la esperanza de juicio como los que opusieron a Cristo, a Dios. Es la esperanza de una buena conciencia limpia. Y eso es lo que él dice ahí. O sea, que cuando viene esa justicia de Dios, eso va a aclarar todo. Y aquí dice, en el arca solo pocas personas, 8 en total, se salvaron mediante el agua, la cual simboliza el bautismo que ahora nos salva también a ustedes. Los salva también a ustedes. El bautismo no consiste en la limpieza del cuerpo, sino en el compromiso de tener una buena conciencia delante de Dios. Entonces, ambos, el arca de Noé y el bautismo en agua, son expresiones de la gracia de Dios para nosotros. O sea, el deseo de Dios de salvar a los seres humanos. En el caso de Noé, pues salvó a él con su familia a través del arca. Y ahora nos salva a nosotros a través de Jesucristo. Nos encontramos en Él, seguros. Salvó a la gente en el arca y salva a nosotros ahora en Cristo Jesús. Y como dice, el agua de bautismo no es para limpiarnos por fuera, sino simboliza una limpieza, no quiero decir limpia, una limpieza por dentro. O sea, de una buena conciencia ahora con Dios. Esto sucede cuando nos arrepentimos y así recibimos esa conciencia limpia. Entonces, eso es lo que Pedro quiere animar en nosotros, es esa perseverancia de seguir adelante a pesar de la oposición, a pesar de los ataques y los enemigos que enfrentamos en esta vida. Porque todo esto es pasajero. Ya la meta está ahí. Es estar con Dios, a través de la salvación en Cristo Jesús. Entonces, cuando vengan esos ataques, que no te fijes en ellos, sino que tengas una razón de la esperanza que tienes. O sea, que puedes explicar a la gente por qué confíes en Cristo Jesús. Y así somos luz en medio de las tinieblas. Eso refleja la gloria de Cristo en nuestras vidas. Y Dios, a pesar de toda esa persecución y todos esos problemas que enfrentamos actualmente, Dios a final de cuentas nos va a vindicar. Todas esas calumnias, todas esas mentiras, Dios va a comprobar que Él estaba obrando en nuestras vidas. Y que esos ataques
a final de cuentas no significa nada. Amén. Es buena noticia eso, ¿verdad? Porque gracias a Dios vivimos en un mundo ahorita, aquí en México, en Sinaloa, en Los Mochis, donde no tenemos que enfrentar mucha persecución. Quizás los santitos, los aleluyas, quizás de ese nivel de persecución, ¿no? Que es leve. No es como en el Medio Oriente donde los tiran de los edificios o los, pues prenden fuego a ellos en sus casas, en sus iglesias. O sea, todavía hay persecución fuerte en diferentes partes del mundo. Y debemos orar por nuestros hermanos ahí. Para nosotros no es tan fuerte y por eso le damos gracias a Dios. Y reconocemos que aún así, con esa libertad que tenemos, todavía tenemos la misma misión de proclamar, de anunciar el Evangelio. ¿Sí? Entonces, manos a la obra.